Hola, muy buenas. La casa Tyrell ha quedado extinta en Juego de Tronos. ¿Pero va a pasar lo mismo en los libros? Vamos con ello. Como ya sabéis, la casa Tyrell quedó por completo extinta al final de la última temporada de Juego de Tronos. Ya se sabía que no iba a tener un gran futuro porque básicamente quienes podían tener hijos, que eran por un lado Loras y por otro lado Margaery, habían muerto al final de esa temporada. Pero bueno, en la séptima Olenna seguía viva, podían presentarnos algún tipo de bastardo o de hijo secreto, que aparecían de la nada Garland y Willas, de quien hablaremos mucho en este vídeo de manera ocurrente, pero no fue así como sospechamos y las tropas Tyrell son derrotadas, se nos dice en Juego de Tronos, el dominio ha sido conquistado por los Lannister y Alto Jardín, el mismo asiento de poder de la casa más poderosa del dominio y que además de la región que es capaz de proporcionar más tropas, ningún sitio de Poniente es capaz de sacar tantos hombres para luchar como es el dominio. Recordemos que en el Poniente la mayor parte de gente que lucha no son soldados profesionales, sino que son gente que se recluta, son campesinos, son ganaderos que le hacen una leva militar y les mandan a luchar, pero ninguna región de Poniente tiene la capacidad militar de ofrecer tantos hombres como los en torno a 100.000 que puede llegar a conseguir el dominio. Bien, pues las tropas Tyrell se nos dicen las que quedan son derrotadas. Sabemos que parte de las tropas aliadas de los Tyrell hipotéticas destacadas en la serie como por los Tarly se han pasado al otro bando, se han pasado al bando Lannister, están defendiendo el acuerdo que se supone que tienen los Tyrell con Daenerys, ese famoso pacto que hizo Olenna Tyrell al final de esta temporada, en cual Tyrell y Martell junto a Greyjoy se unían a Daenerys Targaryen. Pues bien, todo este conglomerado Tyrell era derrotado, Alto Jardín caía y con la muerte de Olenna Tyrell, tomando un veneno que le proporcionaba en la serie Jaime Lannister, pues finalmente los Tyrell eran extintos. Así que por tanto, en los ejércitos del dominio, una parte habían sido destruidos por la alianza Lannister, aquellos fieles a los Tyrell originalmente, aquellos que se habían unido al ejército de Daenerys, y los que quedaban se han destruido más adelante, precisamente más en el capítulo siguiente, en la famosa Batalla de Fuego. No tiene realmente un nombre canon esa lucha. Para algunos es el Campo Fuego 2.0, la batalla de los botines de guerra. Nadie sabe muy bien la batalla de fuego para otros en general, pero bueno, en esa batalla en que Daenerys aparece con Drogon y con los Inmaculados y con sobre todo los Dothraki, que son los que al final marcan la diferencia, aparte de los dragones evidentemente, pues las tropas Lannister son derrotadas, pero también las tropas del dominio, los Tarly, etcétera, que quedaban y que como decimos habían ganado anteriormente, pues ahora son derrotados y eso. Entre una batalla y otra, al final podríamos decir que en Juego de Tronos no solamente los Tyrell han sido extintos, sino que además las fuerzas del dominio están todas destruidas o derrotadas. Lo cual es bastante importante porque en el caso de una hipotética batalla, como creemos que puedes... No en este, ya sabéis que en mi canal no hablo de spoilers de Juego de Tronos, para eso están otros canales en los cuales yo colaboro, pero en mi canal no se habla de esto. Es importante que, repito, la región de Poniente capaz de proporcionar más tropas a una causa, en base a una ley militar, etcétera, sí, pero la región de Poniente es capaz de ofrecer más soldados para luchar por un objetivo, se ha quedado sin esos soldados, porque han perecido todos. Primero ya murieron varios en la Guerra de los Cinco Reyes, y luego en esta invasión de Daenerys Targaryen de Poniente, pues una parte murió primero derrotada por los Lannister y otra parte murió después derrotada por la propia Daenerys. Bien, como digo, todo esto es en la serie, todo esto es Juego de Tronos. Sabéis, por supuesto, que Juego de Tronos es una cosa, Canción del Fuego es otra, que hay algunas cosas de Juego de Tronos que han pasado en la serie y que van a pasar en los libros, y otras no. Así que bueno, el tema del vídeo es, como veis, ¿qué pasa con los Tyrell? ¿Los libros van a quedar también extintos? Pues es una pregunta muy interesante. Ya os digo, no tengo una respuesta demasiado clara, pero huelen muy mal las cosas. Tienen muy mala pinta los Tyrell. Pero bueno, vamos a explicarlo. Bien, los Tyrell, como ya sabemos en los libros, tras Danza de Dragones, último libro publicado hasta ahora. Interesante, Vientos de Invierno, no hay un solo capítulo de los que conocemos de Vientos de Invierno, que ya digo, de momento no voy a hablar de esos capítulos, aunque en un futuro es probable que lo haga. Lo que conocemos de momento, Vientos de Invierno, no hay un solo capítulo en Desembarco del Rey. No hay un solo capítulo con punto de vista donde estén los Tyrell.
Sí que en algunos capítulos de Ariane hay algún comentario que puede estar relacionado con esta trama, pero lo que es en sí no sabemos qué está pasando en Desembarco del Rey después del epílogo Danza de Dragones, en el cual, pues, como ya sabemos, muere el maestre Pisel, muere Kevan y los Tyrell asumimos que van a tener una situación política, no sé si complicada, pero de luego bastante interesante en Desembarco del Rey, con estas muertes que ha habido y con los Lannister que están muy debilitados. Pero claro, ellos también están debilitados porque Margaery Tyrell es presa del Once de los Siete. Entonces, terminamos Danza de Dragones con unos Tyrell que de facto controlan el trono de hierro, porque Tommen es un niño. Tommen está casado con una reina, que es Margaery Tyrell, que en los libros es un personaje un poco diferente al de la serie. En la serie claramente es una jugadora del Juego de Tronos. Mejor o peor, yo diría que bastante buena. En los libros siempre se nos da la sensación de que era un peón. Al final de Cestín de Cuervos, cuando se revuelve contra Cersei, podemos creer que es algo más, pero desde luego no es la jugadora, no es el personaje de la serie. Si hay alguien Tyrell que está moviendo las piezas del tablero, desde luego es Olenna. Así que bueno. El caso es que, como digo, los Tyrell pues tienen un gran poder, un enorme poder en Desembarco del Rey, digo, control de facto el trono de hierro, pero tienen dos grandes enemigos. Un enemigo son los propios Lannister, sus aliados a priori. Cersei Lannister está como loca, directamente bordeando la locura, intentando acabar con los Tyrell porque les considera enemigos suyos, creen que han sido responsables de la muerte de Tywin, se equivocan porque eso fue Tyrion, creen que, bueno, que apoyaron a Tyrion a que escapara, así que serían responsables de manera indirecta, e incluso tiene alguna sospecha loca de que habían sido responsables de la muerte de Joffrey. Y lo curioso es que en este caso tienen razón. Fueron los Tyrell quienes mataron a Joffrey porque creían que era un rey muy peligroso y para su queridísima Margaery querían otro tipo de monarca mucho más dócil, como es sin duda el bueno de Tommen Baratheon. Tommen Baratheon, personaje adorable, entrañable y que nos cae muy bien y que, como he dicho en más vídeos, va a morir seguramente en Vientos de Invierno. Y como ya he dicho alguna vez, yo veo como responsable su muerte a Jon Connington, como una especie de venganza por lo sucedido con los hijos de Rhaegar. Pero bueno, el vídeo no va de eso, aunque sí que Tommen es importante para este vídeo. Bien, los Tyrell, como digo, tienen un enemigo en Desembarco del Rey, que son los Lannister, y otro enemigo que es la Fe. La Fe realmente es un enemigo, la Fe de los Siete, por decirlo así, de todo el estamento social nobiliario de Poniente, que no le da al nuevo Septón Supremo, al Gorrión Supremo, lo que quiere. Y en este caso, la Fe de los Siete ha utilizado iba a decir estupidez, bueno, la falta de conocimiento, si queremos decirlo, de Cersei, para utilizar la trampa que Cersei le hizo a Margaery para apresar a Margaery y efectivamente privar a los Tyrell de una fuerza muy poderosa como es la Reina de Poniente, que ahora mismo expresa de la Fe de los Siete. Creemos que la Fe de los Siete sí se puede aliar con los Tyrell en un futuro. Creemos que Mace Tyrell podía llegar a algún tipo de acuerdo con la Fe de los Siete. Recordemos, tiene muchos recursos. Evidentemente el dominio es una región, la región de los caballeros. Los caballeros son unos tipos que son elegidos para cumplir unos votos que normalmente no cumplen, nombrados por orden, y al final hay una especie de rito sagrado. Nos supone que solo eres caballero si sirves a los siete. Por eso en el norte no hay caballeros, por eso en las Islas del Hierro no hay caballeros normalmente, salvo alguna excepción muy excepcional, Ser Jorah en un torneo. Los Manderly, pues como allí vienen a los siete, tienen algún caballero, pero en general los caballeros están unidos a los siete, el dominio es la región de los caballeros, todos los torneos y demás, y en general pues creemos que puede ser una alianza natural o una alianza posible, la que puedan tener a corto plazo, o podrían tener a corto plazo, los Tyrell con la C7, que como digo, a día de hoy son enemigos, o más bien compiten por un puesto de poder muy importante en Desembarco del Rey. Bien, lo que pasa es que los Tyrell en Desembarco del Rey tienen enemigos, y ese es el centro de su poder. A ver, evidentemente el centro del dominio es Alto Jardín, es la capital de la casa que gobierna el dominio. Pero por lo que mandan tanto los Tyrell es porque controlan la capital de Poniente, el lugar que a priori controla los Siete Reinos, como Desembarco del Rey. Lo que pasa es que los Tyrell están rodeados de enemigos por todas partes, más allá de su propio centro de poder, que como he dicho ya tienen a los Lannister y a la Fe de los Siete molestando y dañándoles mucho. En primer lugar, tenemos lo que sucede al norte. ¿Qué tenemos al norte del dominio podemos decir el dominio, o podemos decir Desembarco del Rey? Tenemos las tierras de los ríos y tenemos al valle. ¿El valle se va a meter en la política de Desembarco del Rey? No tiene pinta. Lo que pasa es que en el valle tenemos una persona que es Petyr Baelish, que es meñique, con quien han trabajado los Tyrell en el pasado, por el cual seguramente podrían llegar a un acuerdo, pero lo que tenemos claro es que a Meñique le gusta el caos.
y él va a promover cualquier medida que busque el caos, que busque que Poniente esté en una situación inestable, porque eso, él es el experto en el caos. La verdad es que esa frase de la serie de "el caos es una escalera", la verdad es que Martin dice que el meñique de la serie no es el de los libros, y yo estoy de acuerdo en que no es el mismo personaje, pero sí que es parecido, sí que es bastante parecido. Martin nos dice, sí, es que el meñique de los libros es un poco el Gran Gatsby, es como es de origen muy humilde, todo el mundo se fía de él, pero lo lees en los libros y evidentemente Martin conoce el personaje mejor que nadie, pero la verdad es que yo leo el personaje de los libros y no es tan diferente el de la serie. Sí, el de la serie es mucho más abierto, se revela mucho más, desvela sus cartas de manera mucho más clara, hace algún comentario que parece fuera de lugar por lo atrevido que puede ser, pero son personajes que no son de verdad tan distintos. Bueno, entonces como digo, Meñique, antiguo aliado de los Tyrell, si una medida suya va a provocar que haya caos en Poniente, por ejemplo, que una reina está en la cárcel, a él le viene muy bien. Porque además todo lo que significa debilitar de poder a otras regiones favorece a su región que controla, que es el Valle, que tiene decenas de miles de guerreros, de soldados, de caballeros, de luchadores que no han sido dañadas, no han perdido soldados, no han perdido fuerza en la guerra de los 5 reyes, y además protege además a su ojito derecho, a su tesoro y a quien eventualmente provocará su caída, que es Sansa Stark. Así que bueno, en el norte los Tyrell pueden encontrar aliados, pero el aliado que podrían buscar, que es Meñique, al final es tremendamente egoísta. Pero si nos villamos ya al este, al oeste y al sur, los Tyrell lo tienen muy mal. ¿Qué tenemos al este, por decirlo así, desembarco el rey de la costa, pero para que nos entendamos, al este del dominio, están las Tierras de la Tormenta. ¿Y quién está en las Tierras de la Tormenta? En las Tierras de la Tormenta está el supuesto Aegon. El supuesto Aegon, personaje totalmente clave de Vientos de Invierno, hemos hablado de él muchísimas veces, se sabe que ya está en Poniente, se nos dice en el epílogo 11 de Dragones que ya conquistó Bastión de Tormentas, si no lo ha conquistado ya, está camino de hacerlo, y tenemos a la Compañía Dorada, que es la que trae el supuesto Aegon, con 10.000 mercenarios, soldados de élite. Estos no son campesinos que les han mandado a luchar, son élite absoluta como soldados, más elefantes, más posibles aliados que pueden contar de camino. Y entonces posibles aliados, nos movemos en este caso un poquito al oeste, aunque el oeste, por decirlo así, es otro peligro mucho más peligroso y que tiene un parche en el ojo, que ya veis por dónde van los tiros, es que se nos dice que la Compañía Dorada tiene aliados en el dominio. Lo que está claro es que para poder tomar Bastión de Tormentas, la Compañía Dorada tiene que tener algún apoyo, porque recordemos que los Tyrell están a día de hoy asediando Bastión de Tormentas. Se nos dice que Mace Tyrell ha traído a gran parte de sus tropas de nuevo a Desembarco del Rey para ver qué pasa con Margaery, y básicamente como para ejercer fuerza y que la Fe de los Siete, abrumado ante tantos caballeros y soldados, pues no se vea más obligado que para evitar un baño de sangre, libera a Margaery y Tyrell, pero ha dejado una guarnición de soldados del dominio, dejémoslo ahí, que son los que están asediando Bastión de Tormentas. Hay varias teorías sobre quiénes pueden ser, dentro del ejército enorme del dominio, los que estén aliados con la Compañía Dorada, los que sean los famosos amigos en el dominio de la Compañía Dorada. Para algunos puede ser la Casa Tarly, suele ser bastante popular esta opción. A mí me parece que podría ser razonable, la verdad es que por la historia de Randyll Tarly asumimos que tenga cierta simpatía por los Targaryen y sobre todo cierta antipatía por los Tyrell. Randyll Tarly es el general del ejército del dominio, y sin embargo en la rebelión de Robert quien se llevó los méritos por haber derrotado en batalla a Robert Baratheon fue Mace Tyrell. Recordemos además, por supuesto, lo conocéis todo, la casa Tyrell son unos advenedizos, eran unos, no voy a decir sirvientes, pero bueno, eran los que un poco, por decirlo así, se ocupaban de cuidar y de la gerencia del castillo Alto Jardín para los reyes Mano Verde, y que bueno, como son los primeros que hincan la rodilla ante el rey Aegon el Conquistador, les premian con el enormísimo trofeo de ser señores de Alto Jardín y gobernantes de todo el dominio. Incluso durante mucho tiempo fueron guardianes del sur o los protectores del sur, que es un cargo de muchísima relevancia. Eso, como ya sabéis, por la historia de Poniente provoca que muchas de las casas del dominio receden de los Tyrell, que no sé si la palabra es odio, pero sí que no tengan demasiada simpatía por los Tyrell. Sí, les seguirán en guerras, pero en cuanto haya un avance de dragones, muchas casas del dominio tomarán un bando diferente de los Tyrell. En cuanto haya rebeliones Fuego Oscuro, muchas casas del dominio abrazarán la causa Fuego Oscuro para luchar contra los Tyrell. Si los Tyrell se muestran partidarios de la familia real del dragón rojo y no del dragón negro. En general, el dominio
sirve a los Tyrell, pero no les tiene demasiada antipatía porque eso, se les ve como unos nuevos ricos, recién elegidos por el rey Aegon para gobernarles desde hace solo 300 años. Hay muchas casas del dominio que son desde la época de los primeros hombres, es decir, de hace miles de años. Así que bueno, no son demasiado queridos. Entonces, ya digo, la teoría sobre quiénes son los amigos en el dominio con los que cuenta la Compañía Dorada que podían ayudarles a derrotar a los Tyrell. Ya digo, los Tarly son muy populares, algunas de las casas que están, por decirlo así, haciendo más de tormentas también podrían ser candidatas, pero en general casi cualquiera es difícil encontrar una casa del dominio que no pida la oportunidad de liarse con el supuesto Aegon para derrocar a estos Tyrell que, como digo, no son demasiado bien recibidos. Sí, son los que mandan, pero no les quieren mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso es el enemigo al este, que es la Compañía Dorada, que es el supuesto Aegon, que son elefantes y que son soldados de élite y un panorama muy peligroso. ¿Qué tenemos al oeste? Al oeste tenemos al mayor villano de Canción del Fuego, mayor villano humano, que es Euron Greyjoy. Hemos hablado de nuevo de Euron Greyjoy en muchísimos vídeos, personaje de los libros extraordinario. Qué obra maestra es el Euron que hemos empezado a ver un poco. El Euron que se ve en el capítulo del abandonado de Vientos de Invierno, que no voy a hacer spoilers de él de momento, en otros libros, en otros capítulos ya veremos, en otros vídeos. Pero que, o sea, evidentemente es un personaje moralmente repugnante, éticamente infecto, un violador, un asesino, maltratador, o sea, personaje terrible, o sea, pero como personaje es increíble, es una creación sensacional, es un personaje totalmente maravilloso. Y Euron tiene un objetivo que es ver arder el mundo, ese es su objetivo general. Pero otros objetivos es un poco ir dando por saco, y un objetivo que se plantea es ser rey de Poniente. ¿Qué es lo que tiene más a mano para conquistar? El dominio. Si ves un mapa de Poniente, Alto Jardín no está muy lejos de la costa oeste de Poniente. Alto Jardín, si tuviéramos que vivir este-oeste, está más bien hacia el oeste. No está muy lejos de la boca del Mander. Una vez conquistado como han conquistado los Greyjoy las Islas del Escudo, y eso se ve en Festín de Cuervos, capítulo de Victarion, cuando se pone ahí a partir cráneos, y ahí vemos que Victarion es un personaje que, aunque sea muy estúpido, es bastante buen guerrero, pues ya han conquistado la costa del dominio. Sí, los Tyrell van a poner medidas contra ellos. Sí, se nos dice que la flota Redwyne va a intentar encargarse de los Greyjoy. La flota Redwyne, como ya sabemos, es liderada por Paxter Redwyne, gran personaje Paxter. Es una flota que es la mejor flota de Poniente después de la flota real, se supone, en cuanto a número de barcos. Y, claro, se nos dice que a priori es peor que la flota de hierro. Entonces, la flota de hierro, sí, la flota de hierro Greyjoy está dividida. Una gran parte de ellos ha marchado con Victarion Greyjoy, se supone que a Meereen. Ya Victarion Greyjoy está un poco así extraño porque dice, oye, ¿qué ha pasado con tantos barcos? Dice, no, es que han desaparecido por una tormenta. No sé, hay quien dice que realmente lo que pasa es que Euron Greyjoy le dijo a Victarion que iba a mandar los barcos de la flota de hierro, pero en realidad solo ha mandado una parte y otra parte se ha quedado con él para sus campañas militares en la costa oeste de Poniente. Bien. Euron Greyjoy tiene un objetivo que es, como he dicho, ver el mundo arder, ser de Poniente, pero un objetivo bastante más a corto plazo puede ser conquistar Alto Jardín. Si ha dicho George Martin que Garland y Wylas Tyrell van a ser muy importantes en Vientos de Invierno, y a Wylas Tyrell no lo hemos visto, ¿dónde está Wylas Tyrell? En Alto Jardín. Yo creo que es bastante probable que Euron Greyjoy llegue a Alto Jardín y Wylas Tyrell tenga que hacer algún tipo de intentar defender Alto Jardín ante un tipo que es, repito, el más peligroso que a día de hoy en Poniente, que está loco, que su intención es ver arder el mundo, como he dicho por tercera vez, pero es que de verdad es un personaje que está como un cencerro. Y claro, Alto Jardín le pilla cerca. ¿Qué es lo que pasa? Que es que antes de Alto Jardín puede tener otro objetivo, y seguimos en los enemigos por la parte oeste, que es Antigua, la casa Hightower. La casa Hightower, sí, son aliados de los Tyrell. Pero no se nos ha dicho que los Hightower han estado muy pendientes de los Cinco Reyes, que hayan proporcionado tropas y recursos a los Tyrell. Los Hightower pasan bastante de los Tyrell. No creemos que si los Tyrell busquen un aliado, a priori se van a encontrar con los Hightower. Los Hightower es una casa muy rica, muy poderosa. Nos dice que Antigua es la segunda ciudad más grande de Poniente después de desembarco del rey. Por tanto, eso quiere decir que los Hightower son muy ricos en recursos, en tropas que puedan conseguir, etcétera. Ya digo, los Hightower a priori no serán grandes aliados de los Tyrell. Lo que pasa es que los Hightower van a tener que unirse a los Tyrell, quiera o no, porque tienen el enemigo común que es Euron. Euron, sí, seguramente quiera, antes de ver arder el mundo, ver arder Alto Jardín.
pero yo creo que antes incluso aún tiene Antigua, y tiene el famoso apocalipsis espeluznante que he mencionado en otros vídeos que puede caer sobre Antigua. Entonces, al final, la parte oeste del dominio Tyrell va a ser asediado por este Euron Greyjoy. Y por último, si hemos dicho norte, difícil encontrar aliados. Este, fastidiado con la Compañía Dorada. Oeste, muy fastidiado con Euron Greyjoy. Llega al sur. ¿Y qué está al sur del dominio? Dorne. Los Dornianos son enemigos ancestrales, tradicionales, de toda la vida, horribles enemigos del dominio y de los Tyrell. Sí, las relaciones últimamente están bastante bien, sí, Builas Tyrell se lleva muy bien con Oberyn y se mandan cartitas y tal, y eso da pie a muchos fics. Pero en general, la gente del dominio no soporta a los dornienses. Recordemos que los dornienses han llegado a quemar Alto Jardín. Eso es muy heavy, o sea, Alto Jardín ha sido destruida y tiene que ser reconstruida porque los dornienses, en una de estas múltiples guerras dornienses que ha habido en Poniente, cuando hablamos de guerras dornienses, no eran los norteños, no, era el dominio y Tierra de la Tormenta pegándose con los dornienses. Hay una enemistad tremenda, hay un racismo antidorniense tremendo. Este es un poco el argumento un poco así. Sí, los dornienses han hecho cosas para ganarse el odio de rivales, se han ganado un poco el racismo. Hombre, no voy a decir eso, pero los dornienses han sido también muy puñeteros y han hecho muy malas obras con el resto de Poniente, y especialmente con las marcas dornienses, que son estas regiones, por decirlo así, de las Tierras de la Tormenta, que limitan un poco con Dorne. Y con el dominio, ya digo, hasta el punto de llegar a quemar Alto Jardín, una de las guerras que para alguien del dominio es bastante hiriente, ¿no? Que quemen tu castillo. Así que bueno, Dorne podría haber sido un aliado del dominio, quizás por estas buenas relaciones que han cultivado, sobre todo Oberyn, y que creemos que también Doran ha podido tener una buena relación con los Tyrell. En la serie, por ejemplo, vimos como Olenna Tyrell hace este pacto con las serpientes de arena, etc. Pero el problema es que en los libros está el supuesto Aegon. Y el supuesto Aegon, como he dicho tantas veces, va a ser el aliado de los dornienses. Gracias a Arianne. Arianne ha sido enviada, o va a ser enviada, asumimos, que por Doran Martell, para ver qué demonios es este supuesto Aegon, que ha llegado ya a Poniente, que ha conquistado parte de las Tierras de la Tormenta, empezando por Nido del Grifo, que eso lo vemos en Danza de Dragones, el capítulo de Jon Connington, segundo punto de vista de Jon Connington, el Grifo redivivo. Se nos dice que en el epílogo de Danza que han conquistado más de Tormenta son una amenaza, está en la parte oeste-sur de Poniente. Recordemos que los Martell son aliados naturales de los Targaryen, o al menos en esta época de la historia, desde luego. El famoso momento de fuego y sangre espectacular, capítulo Las Princesas y la Torre de Arianne de Festín de Cuervos, cuando Doran revela su plan. Por algo Doran mandó también al pobre Quentyn, qué gran personaje Quentyn, hablaremos en otro momento de él, pero qué grande es, qué bien me cae y qué pena lo suyo, y su historia, que es muy buena. Quedaos con esta frase: significa que las vidas merecen la pena, toda vida merece ser vivida y merece ser respetada. Eso es Quentyn Martell. Bien, como digo, Doran mandó a Quentyn Martell a hacer cosas, a intentar aliarse con Daenerys Targaryen, pero es que tiene más fácil la historia porque, sí, Quentyn se fue a buscar a una Targaryen a lo lejos, a esos, pero es que ya en Poniente tenemos un supuesto Aegon Targaryen, que además parece un Aegon Targaryen y que actuaría como actuaría un Aegon Targaryen, muy valiente, muy atrevido, mucha arrogancia, dirigiendo un gran ejército y asesorado por un tipo que a priori puede parecer bastante fiable para Doran, como es Jon Connington. Por todo ello, como digo, yo creo que hay muy pocas dudas de que los dornienses se van a aliar con el supuesto Aegon. Eso quiere decir que si tú eres un Tyrell y estás enfrentado al supuesto Aegon, porque básicamente tú controlas el desembarco del rey y no se lo quieres ceder a este nuevo pretendiente Targaryen que ha aterrizado en Poniente, pues quiere decir que Aegon es tu enemigo, y si Aegon es tu enemigo, los aliados de Aegon, es decir, Dorne, es tu enemigo. Así que en el sur también vas a tener un problema muy, muy, muy gordo. Norte, sur, este, oeste, y en la propia desembarco el rey tiene a Lannister y tiene a Velocity fastidiándole. ¿Van a ser extintos los Tyrell? Bueno, yo creo que por todos los enemigos que tiene, los Tyrell van a ser derrotados de manera clara en Vientos de Invierno. ¿Van a sobrevivir algunos Tyrell? Pues hombre, yo espero que sí. La casa Tyrell es una casa que, como digo, para muchos son bastante odiados por el hecho de nuevos ricos y demás. A mí es una familia muy política. No son nada mágica, no tienen ningún componente mágico en su familia. Siento una cierta simpatía, evidentemente el personaje Margaery Tyrell de la serie es sensacional. Lo que hicieron con Renly es... con Renly también, pero lo que hicieron con Loras en la serie es horrible. Finn Jones, que es un actor que me cae muy bien, se supone que es muy poderoso, pero la serie suya es bastante floja. Y en Juego de Tronos, un personaje tan
repito, Loras Tyrell es un personaje brutal en las novelas, brutal, muy, muy, muy chulo, muy, muy, muy chulo. En la serie no han sabido qué hacer con Lora, la han convertido en un, iba a decir, prototipo gay. Hay un ensayo maravilloso de Pablo del podcast de Hielo y Fuego. Pablo Sostres, mi compi y buen amigo, muy buen amigo, hablando del universo gay en Canción de Hielo y Fuego, en que, bueno, habla un poco de cómo es el Loras de los libros respecto al Loras de la serie, habla un poco también de Renly y demás, pero bueno, digo, qué pena Finn Jones que ha tenido que hacer este Loras, pues eso. Loras es un personaje que me causa cierta simpatía, sobre todo en las novelas. Olenna Tyrell es un personaje extraordinario, extraordinario. Yo he leído alguna crítica de que el personaje de Olenna Tyrell no tiene evolución en las novelas. A ver, seamos honestos, Olenna Tyrell tiene ya muchos años. Olenna no va a cambiar en 2 libros, porque a su edad la gente no cambia tan rápidamente, entonces es normal que no tenga evolución el personaje de Olenna. Mace Tyrell me causa cierta simpatía, no es precisamente un intelectual, pero es un personaje que me hace cierta gracia. No sé, me daría mucha pena que los Tyrell se extingan, porque además tenemos 2 personajes más, los que no han aparecido en la serie. Uno es Garland Tyrell, personaje muy interesante en los libros, es el que seguramente esté también jugando bastante al Juego de Tronos. Por decirlo así, la cara visible, mientras Olenna maneja el tablero, Garland es la cara bonita, las relaciones públicas que un poco vende la historia, a la vez que lo hace su hermana Margaery. Es un gran luchador, es un gran caballero. Recordemos que en el libro es el que se pone la armadura también de Renly en la batalla de las Guarneras, etc. Es un personaje muy guay, Garland. Y luego tenemos a Willas. Willas el erudito, Willas el intelectual y Willas el tullido. El que está en Alto Jardín y que se nos dice Martin, repito, palabras suyas, que en Vientos de Invierno tanto Garland como Willas van a ser muy importantes, van a tener protagonismo. Van a aparecer en capítulos. Yo creo que van a aparecer porque Sam Tarly en algún momento, cuando caiga Antigua, va a desplazarse hasta Alto Jardín para decir, vienen los hijos del hierro, y en ese momento va a conocer a Garland o Willas. Quizá en ese momento descubra que precisamente la casa Tarly son traidores y se han pasado al bando su puesto a Aegon. Me parece un concepto bastante chulo. Esto es lo que yo pienso. La verdad es que Vientos de Invierno es difícil planificar lo que va a pasar como en el meollo, en lo principal del libro. Sabemos lo que va a pasar al principio más o menos con las batallas de Hielo y Fuego, sabemos puntos finales por cosas que han pasado en Juego de Tronos que son demasiado evidentes como que no van a pasar en los libros, como por ejemplo que Daenerys llega a Poniente, por ejemplo que Euron Greyjoy haga cosas, como por ejemplo que Jon Stark vuelva a la vida, es decir, pero en el meollo del libro hay muchas cosas que no sabemos aún qué van a pasar, y entre ellas están pues cómo va a ser el desarrollo en el dominio. Pero eso, me digo, repito, me cuesta mucho creer que la casa Tyrell quede extinta por completo. No me cuadra del todo. Pero bueno, Martin igual podría hacerlo. ¿Creo que los Tyrell van a ser los señores del dominio al final de la historia? Diría que sí. ¿Qué van a poner? ¿A los Tarly? En la serie supone que los Tarly podían llegar a ser de la mano de Sam los señores del dominio. A mí en los libros me cuesta mucho ver eso. Pero bueno, la verdad es que tengo muchas dudas y honestamente no lo sé. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por el vídeo, muchísimas gracias por los comentarios de los vídeos, muchísimas gracias por darle a me gusta a los vídeos, muchísimas gracias por decirle a vuestros amigos que se suscriban al canal y a los nuevos suscriptores. Os pregunto a vosotros, ¿quién crees que va a gobernar el dominio cuando termine Canción de Hielo y Fuego? ¿Van a ser los Tyrell? ¿Van a ser los Tarly? ¿Van a ser otros? ¿Quién va a mandar el dominio? ¿Los Tyrell van a ser extintos? Yo no lo sé, ya digo, me parece muy interesante, pero los Tyrell van a estar en muchos problemas, pero no sé muy bien si van a ser extintos o no, como en la serie. Repito, mil gracias por todo, por compartirlo, por suscribiros, por darle a me gusta, y nos vemos próximamente. ¡Adiós!